¿Alguna vez te preguntaste cómo viajaban las noticias a través de los reinos en la época medieval? Claro que hoy tenemos nuestros teléfonos inteligentes y mensajes instantáneos, pero en ese entonces difundir información era un arte desordenado, complicado y a veces hilarante. Primero, los pregoneros no eran solo personas al azar a las que les gusta gritar, aunque estoy seguro de que eso ayudó con la entrevista de trabajo, fueron nombrados oficialmente presentadores de noticias que debían tener 3 cualidades clave. Una voz que pudiera despertar a todo un pueblo, una memoria mejor que la capacidad de tu abuela para recordar cada cosa vergonzosa que hayas hecho, y esta es la parte divertida, la capacidad de correr muy rápido si las noticias que entregaban no eran exactamente lo que la gente quería escuchar. Estos presentadores de noticias medievales comenzaban sus anuncios con o sí, lo que básicamente significaba oye, escucha, aunque ocasionalmente probablemente significaba deja de regatear por. Ese repollo y presta atención, eran como alertas de notificación humanas, excepto que no podía silenciarlas o pasarlas por alto, pero se vuelve interesante cuando los pregoneros tenían que ser completamente honestos sobre su entrega de noticias. Difundir noticias falsas no solo estaba mal visto, podía hacer que te despidieran o peor aún. Un pregonero de la ciudad en 1316 fue atrapado inventando historias sobre los precios del grano para impulsar el mercado. Digamos que su cambio de carrera fue bastante repentino e implicó que le arrojaran muchas verduras podridas. Ahora bien, si el pregonero era un Twitter medieval, las tabernas definitivamente eran Facebook. Un lugar donde todos compartían sus opiniones, quisieras escucharlas o no. Sin embargo, estos establecimientos no eran solo para beber, lo que ciertamente ayudó a difundir las noticias más rápido, sino con mayor precisión. Eran autopistas de información donde los comerciantes, viajeros y lugareños se mezclaban en un hermoso caos de historias, rumores y peleas ocasionales a puñetazos sobre quien tenía la versión más precisa de los hechos. Un comerciante entra en una taberna después de un largo viaje que acaba de realizar desde 3 reinos de distancia y tiene noticias sobre el avistamiento de un dragón. Para cuando termina su primera cerveza, el dragón ha crecido 3 cabezas. Para su segunda cerveza, aparentemente está escupiendo fuego de arcoíris, y para la tercera cerveza, de alguna manera, el dragón ahora se postula para un cargo local con un prometedor reformas fiscales. Así es como las noticias podían evolucionar en las tabernas medievales, pero las tabernas tenían un propósito increíblemente importante más. Allá de ser redes sociales medievales, eran terrenos neutrales donde personas de todos los ámbitos de la vida podían reunirse y compartir información. Un granjero podía sentarse junto al sirviente de un noble y aprender sobre los próximos cambios en los impuestos. Hallazgos arqueológicos recientes en el sitio de Whitehall en Londres revelaron cientos de fichas y marcadores utilizados por los clientes medievales para rastrear sus deudas de bebida, pero lo más interesante es que los investigadores encontraron mensajes rayados en las paredes que datan del siglo XIV, todo, desde chistes crudos hasta advertencias sobre comerciantes deshonestos, lo que demuestra que la gente medieval estaba tan interesada en dejar reseñas como nosotros hoy. Lo fascinante de este sistema era lo sorprendentemente efectivo que podía ser. En un caso documentado de 1348, la noticia de una gran batalla en el norte de Inglaterra llegó a Londres a través de las redes de tabernas antes de que llegaran los mensajeros reales oficiales. Aunque para ser justos la historia había evolucionado desde el ejército ganó una victoria significativa hasta el rey luchó solo con 3 guerreros escoceses mientras hacía malabarismos con ovejas. Oye, nadie es perfecto. Una de las mejores partes de las noticias de las tabernas era que eran interactivas, a diferencia de hoy, donde solo leemos titulares y seguimos adelante. La gente medieval debatía, discutía y añadía su propio toque a cada historia. Era como una sección de comentarios en vivo, pero con más cerveza y menos trolls. Las tabernas incluso desarrollaron su propio sistema de verificación. Si alguien era conocido por difundir información fiable, a menudo recibía bebidas gratis como recompensa. Pero si te pillaban inventando historias, podías encontrarte expulsado de todas las tabernas de la ciudad. Un destino peor que la muerte para algunas socialites medievales. De hecho, hay un caso registrado de 1382 en el que a un hombre de York se le prohibió la entrada a 12 tabernas diferentes por difundir falsedades maliciosas sobre la hija del alcalde y un artista de circo ambulante. Eso es lo que yo llamo verificación de datos medieval.
Algunas tabernas se hicieron tan conocidas por su nuevo intercambio de información que recibieron apodos especiales. El auténtico Ye Old Trip to Jerusalem en Nottingham, que todavía existe hoy en día, supuestamente era una parada clave para los cruzados que se dirigían a Tierra Santa. Imagínense las historias que esas paredes podrían contar, aunque después de 8 siglos de derrames de cerveza, ellos mismos podrían estar un poco achispados hablando de lugares donde las noticias se extendían como la pólvora, mientras que las tabernas eran los canales no oficiales de comunicación medieval. Había otra institución que desempeñaba un papel aún más crucial en mantener a todos informados, la Iglesia. Ahora, podrían pensar que rezar y compartir noticias no van de la mano, pero déjenme contarles cómo el servicio dominical era básicamente el equivalente medieval de una transmisión de noticias. Mientras los asistentes a la taberna difundían noticias después de su tercera cerveza, algo más organizado estaba sucediendo cada domingo por la mañana. La asistencia a la iglesia no se trataba solo de salvar tu alma, era tu suscripción semanal a la cadena de noticias medieval y créanme, cancelar no era una opción. La iglesia local era básicamente la CNN de la época medieval menos Wolf Blitzer y los elegantes gráficos. Todos los domingos, entre oraciones e himnos, el sacerdote dejaba caer las últimas actualizaciones sobre todo lo que sucedía en el reino y, a diferencia de nuestros canales de noticias modernos, no se podía cambiar de estación cuando aparecían las partes aburridas. Aquí hay un dato curioso. Los registros del siglo XIII muestran que a algunos sacerdotes se les pagaba extra por anunciar ciertas noticias. Era como la época medieval. Contenido patrocinado excepto que en lugar de promocionar el té para bajar de peso anunciaban cosas como el nuevo impuesto de Lord Jeffrey sobre los pollos o la búsqueda de Lady Margaret de su vaca premiada perdida y sí, ella todavía está ofreciendo esa recompensa. El servicio religioso se dividió en 2 partes. El espiritual y lo que llamaban las bandas, que básicamente eran anuncios medievales de Facebook sobre casarse que debían anunciarse en la iglesia durante 3 domingos consecutivos. Era como publicar tu compromiso en línea, excepto que todos tenían que escucharlo en persona y tu tía abuela no podía simplemente presionar el botón de me gusta y seguir adelante. Según los registros eclesiásticos conservados de la Catedral de Winchester, un servicio particularmente largo en 1342 incluía anuncios sobre 2 próximos matrimonios, un nuevo impuesto sobre la lana, 3 ovejas desaparecidas, todas pertenecientes al mismo desafortunado granjero, una proclamación real sobre las regulaciones de la longitud de la barba. Sí. Eso fue en realidad una cosa y un recordatorio de que bailar durante la Cuaresma todavía estaba muy mal visto. El servicio duró 4 horas. No es de extrañar que pusieran reclinatorios en los bancos. Los sacerdotes tenían un poder increíble sobre el flujo de información. Eran como moderadores medievales que decidían qué noticias eran lo suficientemente importantes como para compartirlas durante el servicio. Algunos sacerdotes se tomaron esta responsabilidad muy en serio mientras que otros, bueno, digamos que algunos parecían más interesados en anunciar que taberna tenía la mejor cerveza esa semana, pero no todo eran solo chismes locales e informes de ganado desaparecido. Las iglesias también eran donde la gente se enteraba de los eventos importantes que afectarían sus vidas, guerras, tratados de paz, nuevas leyes e incluso predicciones meteorológicas. Aunque estas eran tan confiables como lo es su aplicación meteorológica hoy en día, todas se anunciaban durante los servicios. Un registro de la iglesia de 1356 muestra a un sacerdote anunciando una boda real y un brote de peste en el mismo servicio. Hablemos de cambios de humor. La parte realmente interesante fue cómo las iglesias se convirtieron en centros de verificación de noticias. Si escuchabas algo en la taberna no era realmente oficial hasta que el sacerdote lo mencionaba el domingo. Era como obtener tus noticias de las redes sociales en lugar de escucharlas en el Evening News, excepto que el Evening News venía con un lado de la salvación eterna. Los registros locales de la parroquia de Santa María en Norfolk revelaron que en 1378 un sacerdote tuvo que pasar 3 domingos consecutivos corrigiendo un rumor sobre la muerte del rey, que se había extendido por las tabernas locales. Aparentemente el rey estaba muy vivo y bastante molesto por tener que enviar pruebas de su existencia continua. Las iglesias incluso tenían su propia versión de las noticias de última hora. Si sucedía algo realmente importante tocaban las campanas de
La iglesia en patrones específicos diferentes timbres significaban cosas diferentes, un patrón para estamos bajo ataque, otro para el rey va a tener otro bebé y probablemente uno para alguien dejó su caballo estacionado. Frente a la iglesia nuevamente los propios sacerdotes a menudo se convirtieron en influenciadores medievales, sabían todo sobre todos los que se casaban, los que peleaban con sus vecinos, los que no pagaban sus impuestos. Esa información venía directamente del confesionario Busun. Sacerdote en York se hizo tan conocido por sus anuncios detallados de que personas de parroquias vecinas se colaban en sus servicios solo para obtener buenos chismes. A veces, la línea entre la ceremonia religiosa y el boletín de noticias se volvía hilarantemente borrosa. Hay un incidente registrado de 1389 donde un sacerdote mezcló accidentalmente sus notas del sermón con los anuncios semanales y terminó dando un sermón apasionado sobre la importancia de encontrar a quien robó la paleta de pan favorita de William el panadero. La congregación aparentemente lo encontró tan conmovedor que la paleta fue devuelta al día siguiente. Por supuesto, no todos estaban emocionados con este sistema. Los registros muestran numerosas quejas sobre sacerdotes que se entusiasmaron demasiado con su papel como presentadores de noticias. Una carta de 1367 se queja de un sacerdote que pasó más tiempo anunciando los precios del mercado local de queso que discutiendo las escrituras. La respuesta del obispo preservada en los registros de la iglesia básicamente equivale a: mientras vengan a la iglesia, que coman queso. La iglesia también sirvió como un objeto perdido y encontrado medieval. Los registros de la iglesia de San Pedro en Wessex muestran una lista hilarante de artículos anunciados como perdidos durante los servicios, incluida una espada ligeramente usada, un libro de oraciones con manchas de vino sospechosas y, lo más misterioso, un pollo que responde al nombre de Gregorio. Mientras los sacerdotes estaban ocupados anunciando noticias desde el púlpito, había otro grupo de religiosos que escribían todo meticulosamente en la tranquilidad de sus monasterios. Los monjes estaban creando el equivalente medieval de Wikipedia y vaya que tenían algunas historias que contar. Esos tipos tranquilos con túnicas marrones no se quedaban sentados rezando todo el día. Los monjes medievales básicamente dirigían un centro de servicio de información las 24 horas, los 7 días de la semana, completo con los libros escritos a mano más caros del mundo y, ocasionalmente, algunos chismes muy jugosos sobre quién hizo qué en el último banquete real. Los monasterios de toda Europa funcionaban como una base de datos medieval gigante. Cada uno tenía un scriptorium, una palabra elegante para habitación donde los monjes escribían cosas, y vaya que lo escribían todo. Un monasterio en el norte de Francia llenó 127 libros en solo un año, eso es más contenido del que producen la mayoría de los youtubers y lo hicieron todo con plumas de ave y a la luz de las velas. Los muchachos no solo copiaron la Biblia, documentaron todo, desde el clima hasta los eventos locales. Los monjes de la abadía de San Albino mantuvieron registros tan detallados que incluso sabemos lo que el rey desayunó en días específicos en 1234 y aparentemente era bastante aficionado a los huevos de pavo real. Hablemos de gustos caros, pero se pone interesante cuando los monjes no solo escribieron lo que sucedió, sino que agregaron sus propios pequeños comentarios en los márgenes. Estas notas llamadas marginalias son absolutamente divertidas. Un monje escribió junto a un texto religioso serio: el pergamino es peludo. La tinta es fina. Prefiero tomar una copa de vino que estar escribiendo ahora mismo. Otro se quejó de que su gato orinaba en su página. Sí, incluso en la Edad Media, los gatos seguían arruinando el trabajo de las personas. Estos monasterios tenían una mejor verificación de datos que la mayoría de las plataformas de redes sociales modernas antes de que algo llegara a las crónicas oficiales. Tuvo que ser verificado por múltiples fuentes. Un registro de Canterbury muestra a monjes enviando cartas a 3 monasterios diferentes solo para confirmar si un avistamiento de dragón reportado era real. Alerta de spoiler, era solo un ganso muy grande con un problema de actitud. Los monasterios se especializaban en diferentes tipos de información. Los monjes de Durham eran conocidos por su cobertura política, mientras que los de Glastonbury eran aparentemente el equivalente medieval de TMZ, especializado en escándalos reales. Una entrada real de 1326 dice que el primo del rey fue visto bailando de forma inapropiada en un banquete.
Rezamos por su alma y también para obtener más detalles sobre qué tipo de baile era. Pero ser un cronista medieval no era todo diversión. En Gossip, estos monjes se enfrentaban a serios riesgos laborales. La tinta que usaban era tóxica. Los cortes de papel eran básicamente algo cotidiano y sentarse encorvados sobre un escritorio todo el día les daba terribles dolores de espalda. Un monje escribió en el margen: si alguien quiere saber cómo se siente vivir un infierno, intente copiar un libro. Quejas en el lugar de trabajo medieval. ¿Alguien tiene alguna queja? Las estadísticas de los manuscritos supervivientes muestran que un monje promedio podía copiar de 2 a 3 páginas por día. Eso significa que un solo libro podía tardar meses en completarse. No es de extrañar que a veces se volvieran un poco locos. Hay dibujos reales en el margen de los manuscritos medievales, mostrando caballeros luchando contra caracoles, conejos cazando humanos y lo que parece ser un obispo bailando breakdance. Los monjes también desarrollaron su propio tipo de lenguaje de código medieval. Si realmente querían hablar mal de alguien pero no podían hacerlo oficialmente, escribían errores en el texto que otros monjes entenderían. Una crónica que describe a un noble particularmente impopular de repente comienza a escribir mal su nombre de formas cada vez más creativas. Mi favorito personal, Lord Jaffrey, se vuelve Lord Tonto al final del manuscrito. Estos monasterios también eran como hoteles medievales para viajeros, lo que significaba que los monjes recibían noticias de todas partes cada vez que un comerciante o un peregrino se detenían por la noche. Los monjes les sacaban información. Probablemente fueron los primeros en perfeccionar el arte de... ¿Alguna buena historia últimamente mientras se pasaba el pan en la cena? Un descubrimiento fascinante en 1998 reveló que algunos monasterios incluso tenían túneles subterráneos que los conectaban con tabernas cercanas. Oficialmente, estos eran para suministros de emergencia. Seguro, hermanos, lo que digan. No es de extrañar que algunas de las crónicas nocturnas posteriores se vuelvan un poco más creativas en sus informes. Un análisis reciente de los registros del monasterio muestra cuán detallada era su red de información. Un monasterio en Yorkshire mantenía un registro de visitantes que no solo registraban nombres, sino también fragmentos de conversaciones, rumores e incluso chistes contados por viajeros. También mantenían lo que llamaban un libro de cuentos dudosos, básicamente una versión medieval de verificación de hechos donde realizaban un seguimiento de qué narradores viajeros eran confiables y cuáles tenían la costumbre de embellecer sus cuentos con dragones y gigantes. Mientras estos escribas sagrados estaban ocupados documentando la historia con un trazo de pluma a la vez, había otro grupo de personas que difundían noticias por todo el mundo medieval. Los comerciantes ambulantes y, a diferencia de nuestros amigos monjes que tenían que quedarse en un lugar, estos tipos llevaban sus historias y sus mercancías por el camino. Los comerciantes medievales no solo vendían especias y seda, sino que pedaleaban el producto más candente de toda la información. Estos boletines informativos que caminaban y hablaban cubrían más terreno que un conductor de reparto de Amazon moderno, excepto que sus paquetes incluían los últimos escándalos reales junto con esos exóticos perfumes. La vida de un comerciante viajero era como ser un reportero ambulante, pero con mucho más peligro y una higiene considerablemente peor. Los registros de 1347 muestran que un comerciante promedio cubría alrededor de 20 a 25 millones por día, lo que significaba que las noticias podían viajar aproximadamente 150 millones por semana, suponiendo que el comerciante no fuera robado, perdido o distraído por una muy buena taberna en el camino. Un comerciante particularmente famoso, Thomas de Walsingham, mantuvo un diario que sobrevivió hasta nuestros días. Sus entradas son oro. El día 37 vendió 3 barriles de vino. Les contó a todos sobre el nuevo sombrero del duque. El día 38 a nadie le importó el vino, pero todos querían saber más sobre el sombrero. El día 39 vendió todo el vino alegando que era del mismo tipo que el duque derramó sobre dicho sombrero. Estos tipos sabían cuál era su verdadero negocio y no se trataba solo de la mercancía. Los comerciantes realmente inteligentes descubrieron que los buenos chismes podían aumentar sus ventas. Oh, esta seda es igual a la que usó la reina cuando supuestamente abofeteó al embajador francés. ¿Quieres escuchar esa historia?
Quizás un vistazo a estas telas finas. Marketing. No ha cambiado mucho en 700 años, ¿verdad? Pero aquí está el problema con las noticias de los comerciantes, la precisión no era exacta, su punto fuerte era como un juego de teléfono medieval, pero se extendía por reinos enteros. Una historia que comenzó en París cuando el rey compró un caballo nuevo podía llegar a Londres cuando el rey se convirtió en caballo después de que una bruja lo maldijera. Los registros arqueológicos de los puestos comerciales muestran cómo evolucionaron las historias. Un libro de registro de 1356 rastrea la misma noticia a través de diferentes comerciantes, cada versión se vuelve progresivamente más dramática. Algunos comerciantes se especializaban en tipos específicos de noticias.